Eh, para los que no me conocen, quiero presentarme. Soy asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional del Perú, asimismo abogado y egresado de la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, soy docente, expositor y ponente en diversos eventos académicos, tanto en instituciones públicas como privadas, como en el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú, también en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y estamos en el curso de actualización para adoptar el título profesional de abogado en la rama de Derecho Constitucional. Asimismo, hemos dictado en el Colegio de Abogados de Lima, en otros colegios profesionales, en instituciones privadas diversas, ¿no? Asimismo, soy autor del libro Medios impugnatorios en el proceso penal en la jurisprudencia del TC, de libros colectivos, tengo diversos artículos en diversas revistas especializadas en derecho. Asimismo, he llevado el curso de Derechos Fundamentales y Globalización por la Escuela Complutense de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, España, y soy miembro activo de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. El día de hoy vamos a tratar el tema sobre principios del derecho procesal constitucional. Pero para ello vamos a expresar cuál es la utilidad de estos principios, en qué tipo de procesos se utilizan. Evidentemente se utilizan pues en los procesos constitucionales que según nuestra constitución y nuestro código procesal constitucional son 7. 4 de ellos son los que se encargan de tutelar o de restituir los derechos fundamentales, y 3 de ellos se encargan de la defensa objetiva de la Constitución. ¿Cuál es la finalidad de estos procesos constitucionales? Asegurar el funcionamiento adecuado del orden constitucional, así como la vigencia efectiva de los derechos constitucionales o derechos fundamentales, que a mi entender son lo mismo, ¿no? Es decir, que tiene dos finalidades estos procesos: garantizar la primacía normativa de la Constitución, así como la vigencia de los derechos constitucionales o derechos fundamentales. Y los 4 procesos son los siguientes, pues son procesos de habeas corpus, proceso de amparo, proceso de habeas data, proceso de cumplimiento, proceso de inconstitucionalidad, proceso de acción popular y los procesos competenciales o conflictos de competencia, ¿no? Eh, Vamos a brevemente a señalar para qué sirven estos instrumentos procesales. El proceso de habeas corpus sirve para tutelar el derecho a la libertad personal y derechos conexos, como por ejemplo libertad de tránsito, aportar DNI, a tener un abogado defensor desde la etapa de investigación policial, por ejemplo, el derecho a la eh, integridad física, psicológica, en fin, a varios derechos que guardan, si no es no solamente es tutela del derecho a la libertad personal, sino aquellos que son conexos o guardan estrecha relación con el derecho a la libertad. Y el proceso de amparo, ¿para qué sirve? Para tutelar otros derechos distintos a los derechos a la libertad personal y a los que son tutelados por el habeas data. Es decir, sirve para tutelar derechos de naturaleza espiritual, económica, cultural y social. El proceso de habeas data sirve para tutelar dos derechos: el de acceso a la información pública y el derecho a la autodeterminación informativa. El proceso de cumplimiento se instaura a efectos de que una autoridad que se encuentre renuente pueda cumplir una resolución o un acto administrativo a los que está obligado. El proceso de inconstitucionalidad sirve para derogar una norma infraconstitucional, es decir, una ley o una norma con rango de ley que en su aplicación colisione la Constitución misma, es decir, contravenga el texto constitucional o vulnere derechos fundamentales. El proceso de acción popular sirve para expulsar, derogar normas infralegales que se encuentran tanto debajo de la Constitución como de las normas infraconstitucionales, que también contravengan precisamente estas normas infraconstitucionales que están por encima de ella y contravengan la Constitución. Y los procesos competenciales sirven para
que resolver algunos conflictos entre dos instituciones, ¿no? Del Estado, ¿no? Es decir, que algunas de ellas se atribuyen competencias, sin embargo, como no está delimitado claramente en la Constitución o en la ley, el Tribunal Constitucional se va a encargar de determinar a quién le corresponde esas competencias, o también puede que estas dos instituciones simplemente no, digan que no le corresponden tales competencias, entonces el Tribunal Constitucional determinará a quién le corresponde estas competencias. En los cuatro primeros procesos constitucionales de la libertad, el habeas corpus, el amparo, la verdad y cumplimiento, se instauran y se conocen primigeniamente por el Poder Judicial, ¿no? Y llegan de forma extraordinaria al Tribunal Constitucional mediante el recurso de agravio constitucional que se interpone contra resoluciones o sentencias que en segunda instancia declaren infundada o improcedente una demanda constitucional. Y respecto a los tres restantes, el proceso de inconstitucionalidad y el competencial son conocidos en única y definitiva instancia por el Tribunal Constitucional. Jamás los conoce el Poder Judicial. Y el proceso de acción popular son tramitados y son conocidos en el Poder Judicial y jamás llegan al Tribunal Constitucional. Entonces, estos procesos se inspiran pues en principios procesales, ¿no? Y eh, en qué son los principios procesales. Es un pórtico hermenéutico que ordena y se sistematiza toda la legislación procesal que allí se recoge. Si bien estos principios podrían ser prescindibles en los procesos ordinarios, como ustedes saben, son procesos eh, civiles, penales, laborales u otros, pueden ser prescindibles en estos tipos de procesos. En los procesos constitucionales, la exigencia de su pleno cumplimiento es fundamental e ineludible. La importante entidad de los procesos constitucionales en tanto instrumentos protectores de la supremacía normativa de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, dota a estos principios de una fuerza normativa, ¿no? Y establece pues una marcada diferencia con los procesos ordinarios, donde la trascendencia de su aplicación es de menor grado. Ahora, ¿y para qué además sirven estos principios constitucionales? Sirve pues para que se cumpla la naturaleza de estos procesos constitucionales, es decir, la tutela célere, urgente y eficaz de estos derechos. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Sí. Un segundito, brevemente, por favor. Muy bien. ¿Y cuáles son estos principios? El primero de ellos, el principio de dirección judicial del proceso, ¿no? Eh, el juez en el proceso constitucional encamina el proceso hacia el resultado, hacia su resultado, ¿no? E inclusive, pues, promueve a través de mandatos este, judiciales los actos procesales que sean necesarios para impulsar el proceso eh, quasi de oficio para esclarecer los hechos que son eh, expuestos en la demanda, formarse una convicción de los mismos, resolver en consecuencia, pues dándole así una solución al conflicto de intereses de naturaleza constitucional que es puesto en su conocimiento. Es poder, deber del juez controlar razonablemente la actividad de las partes, promoviendo la consecución de los fines de los procesos de manera eficaz, pronta, que como dijimos, corresponde a la naturaleza de los procesos constitucionales, ¿no? Es decir, que el juez constitucional debe detectar y desvirtuar aquella conducta producto de un ritualismo de formas, ¿no? Eh,
antes de que, es decir, para defender de forma eficaz y efectiva los derechos fundamentales y el respeto de la supremacía normativa de la Constitución. Recordemos, pues, que los procesos tutelan derechos fundamentales o restituyen derechos fundamentales o simplemente impiden que se efectivice la amenaza de vulneración de estos derechos, ¿no? Y debe serlo de forma rápida, de forma célere, ¿no? Porque si no lo hace así, esto digamos, puede ocasionarse la irreparabilidad de estos derechos, es decir, que pueda consumarse la afectación de estos derechos y entonces ya no tendría sentido de ser los procesos constitucionales. Otro de los principios que inspiran el proceso constitucional es el de la gratuidad en la actuación del demandante, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional ha dicho que la gratuidad para las personas debe ser para las personas de escasos recursos y esto está así también previsto en la Constitución, pero básicamente pues para los procesos penales y procesos constitucionales, ¿no? Eh, Imaginémonos pues que una persona que se ha vulnerado o afectado terriblemente sus derechos, este, eh, y encima tenga que pagar tasas o aranceles o cédulas de notificación, creo que se agravaría más su condición, ¿no? Por eso es que se ha previsto que los procesos constitucionales sean gratuitos. Ojo, y también esta gratuidad se extiende en muchos casos, no siempre, para la parte demandada, ¿no? No importando su condición económica. Ahora, salvo en algunos casos donde pueda, digamos, el demandado pagar las costas procesales, si así se determina en la sentencia constitucional. Pero por lo general para presentar demanda, para ofrecer pruebas juntas a la demanda, para apelar, para interponer el recurso de agravio constitucional, no se paga ningún tipo de arancel ni cédulas de notificación, es estrictamente gratuito y esta gratuidad se extiende en muchos casos para la parte demandada, quien tampoco pagará tasa judicial por la contestación de la demanda ni cédula de notificación, ¿no? Muy bien. Entonces, este principio concretiza el principio de igualdad en el ámbito de la administración de justicia. El principio de economía procesal. ¿De qué se trata esto? Quizás ustedes también lo han escuchado hablar en los procesos ordinarios, en el código procesal, civil, ¿no? Se trata, pues, de que se emplee o que se obtenga, mejor dicho, un mayor resultado posible con el mínimo empleo de la actividad procesal. O sea, es decir, y esto es mucho más patente en los procesos constitucionales porque son céleres, donde estos procesos se caracterizan porque no tienen muchos estadios procesales, son muy rápidos. Bueno, en la norma, por lo menos, o en el código, en la práctica, ya sea por la carga procesal que caracteriza al Poder Judicial y que también no escapa el Tribunal Constitucional, estos procesos se demoran mucho más tiempo, ¿no? Y este principio pues garantiza la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, ¿no? El Tribunal Constitucional ha desarrollado en el sentido, este principio en el sentido de que si, por ejemplo, en los 4 procesos constitucionales de la libertad, llámese habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento, se declara la improcedencia liminar de la demanda, es decir, que nunca se emitió a trámite y esto llega al Tribunal Constitucional. El tribunal simplemente no se ha limitado a revocar la improcedencia, ¿no? Sino, y ordenando al juzgado del Poder Judicial que admita a trámite la demanda, sino que en muchos casos el tribunal ha entrado al fondo de la controversia constitucional, al fondo del caso, y ha resuelto sin necesidad de devolver al Poder Judicial para que admita trámite la demanda, ha resuelto en atención pues a la urgencia del caso, al riesgo de irreparabilidad de los derechos que son materia de tutela a través de los procesos constitucionales. Entonces, el tribunal, en lugar de devolver al Poder Judicial para que admita trámite la demanda y realice una sumaria investigación y determine si se vulneró o no derechos fundamentales, el tribunal mismo ha entrado al fondo y en estos casos, para tal efecto, ha notificado a la parte demandada
para que no se vulnere su derecho de defensa, pueda contestar la demanda y pueda ofrecer las pruebas que acreditarían que no vulneró derechos fundamentales. Eh, Esto es en virtud de su derecho de defensa, como hemos dicho, ¿no? Y se le notifica por un plazo de 5 días hábiles aproximadamente. Principio de inmediación y celeridad. Las audiencias y todos los actos procesales deben ser realizados por el juez, o sea, estamos hablando del proceso constitucional, y no le está permitido delegar lo que es consustancial a su cargo. En la práctica muchas veces vemos que en el Poder Judicial son los secretarios los que toman a veces las declaraciones a las partes, pero lo ideal es que el juez esté directamente en contacto con las partes, ¿no? El juez, pues, ejerce esta función o esta facultad de forma exclusiva y excluyente porque es el conductor del proceso constitucional. Y a él le corresponde establecer o definir la incertidumbre jurídica y para ello, como dijimos, debe tener mayor contacto no solamente con los sujetos procesales, sino también con aquellos elementos materiales que tienen que ver con el litigio o la contienda constitucional, con el propio desarrollo de los actos procesales y con la valoración de los medios probatorios recaudados en el proceso. Este principio procura que el juez constitucional tenga mayor contacto con los elementos subjetivos, es decir, las partes intervinientes, y con los elementos objetivos del proceso, llámese documentos, lugares que conforman el proceso para lograr una aproximación exacta del mismo. ¿No? Se requiere pues una respuesta judicial urgente debido a la especial importancia de su objeto de defensa. Y esto es mucho más, digamos, más patente respecto al juez constitucional que conoce el habeas corpus, un juez del Poder Judicial, que es el juez penal. Por ejemplo, cuando se produce una arbitraria detención y entonces el juez, y esta persona es detenida en comisaría, permanece más de las 48 horas y que se haya determinado su situación jurídica o se haya puesto a disposición de las autoridades, Ministerio Público o juez, entonces hay un exceso de detención, el juez constitucional de habeas corpus que debe constituir en la comisaría, entrevistarse con el detenido, entrevistarse con la autoridad policial, es decir, el jefe de la comisaría, por ejemplo, entrevistarlos a ambos, tomarles su declaración, revisar los elementos probatorios, porque está detenido, si hay actas, si hay otros registros, y si se determina que hubo una arbitraria detención, disponer la inmediata salida del detenido, ¿no? Por eso se dice que el habeas corpus es un proceso cautelar per se, ¿no? Entonces, esto expresa, pues, el inmediato contacto del juez con las partes y con los elementos. También, por ejemplo, el juez, en un habeas corpus donde se alega la vulneración del derecho a libertad de tránsito, se constituirá en el domicilio, en el lugar, para que determinar si se vulneró o no la libertad de tránsito de alguna persona con el cierre de una pista o una carretera. Muy bien. Principio de socialización del proceso. Esto se relaciona o aspira a una inexorable postura axiológica de democratización del proceso a fin de que los litigantes tengan las mismas condiciones que no se le debe de negar a otro, ¿no? Se aspira pues a una igualdad de las partes en el proceso constitucional, ¿no? Y que éstas gocen de las mismas oportunidades para su defensa y no se concibe procesos o procedimientos manifiestamente privilegiados, bien sea que una de las partes sea el Estado a través de uno de sus órganos. ¿Quién defiende al Estado? Los procuradores. O sea, si alguien, alguna persona natural o jurídica demanda al Estado a través de algunas entidades, ministerios, municipalidades, etcétera, Poder Judicial mismo, por ejemplo, no se le debe privilegiar o debe dar más privilegios a los procuradores, por ejemplo, en desmedro de aquellos ciudadanos. También el tema de la igualdad tiene que ver, o sea, más allá que las partes,
tengan dinero y las otras no, tampoco se debe privilegiar esa posición económica o esa posición social, política, etcétera, ¿no? El TC, ¿qué ha dicho al respecto? Es el deber del juez evitar que las desigualdades materiales existentes entre las partes impidan la consecución de una decisión judicial que sea reflejo cabal de la objetividad del derecho. Vamos a ver si hay algunas preguntas hasta acá. Buenas noches. Si tienen algunas preguntas, pueden hacerlas a través del chat y las vamos a ir respondiendo, por favor, ¿sí? Y también en los últimos minutos vamos a abrir una estación de preguntas finales. Muy bien. Otros de los principios que inspira el proceso constitucional es el impulso procesal de oficio. El juez y el Tribunal Constitucional tienen el deber de impulsar de oficio los procesos. No es como en el proceso civil, que el proceso puede caer en abandono por 4 meses si es que la parte demandante no lo impulsa, por ejemplo, ¿no? No, aquí no sucede aquí, porque aquí, no olvidemos, está en juego la restitución de un derecho fundamental que está siendo vulnerado, o que existe una amenaza de vulneración de aquel derecho, ¿no? Este es el principio, sería un subprincipio de la dirección judicial del proceso, que se manifiesta en una serie de facultades que el Código Procesal Constitucional le ha conferido al juez operador intérprete de la norma constitucional para conducir y hacer avanzar autónomamente el proceso, sin necesidad de intervención de las partes, a fin de lograr la consecución de los fines. Es decir, la persona, el demandante, instaura el proceso, instaura contra un demandado, el demandado puede o no contestar la demanda, el proceso ya está encaminado y no es que pueda caer en abandono o que el juez diga, bueno, acá como ya no dijo nada el demandante, ya no volvió a presentar un escrito, al parecer ya abandonó la causa, ya no hay nada que restituir. No, 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 acá hay algo que en todo caso es deber del juez pedir, digamos, información de repente a las partes, ¿no? O a terceros para definir la certidumbre jurídico-constitucional, es decir, para resolver la petición constitucional, ¿no? El TC ha definido dicho principio como aquella obligación que tiene el juez constitucional de continuar el proceso a través de ejecución de todos aquellos actos que conduzcan a prestar tutela jurisdiccional a los justiciables. Muy bien. Otro de los principios es el de adecuación de las formalidades al logro de los fines de los procesos constitucionales, o el denominado principio de elasticidad. El juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar las exigencias de las formalidades previstas en este código al logro de los fines de los procesos constitucionales. Es decir, que estas exigencias no deben afectar los fines mismos que persiguen los procesos constitucionales. No se deben preferir requisitos formales, enervando o afectando, menoscabando la esencialidad y la eficacia que aspira el proceso constitucional. Es decir, si hay formalidades exageradas, excesivas, irrelevantes, innecesarias, deben dejarse de lado. Este es el proceso que tiene mínimas formalidades, ojo, procesos constitucionales, a diferencia del muy formalista, por ejemplo, proceso civil. Entonces, el juez debe dejar de lado, el juez constitucional de lado estas formalidades si es que no coadyuvan a resolver lo que es esencial, lo que es el fondo de la controversia constitucional, que es la restitución del ejercicio de aquellos derechos cuyo ejercicio se ha impedido, por ejemplo, ¿no? Entonces, en todo caso, el juez tiene que exigir el cumplimiento de las formalidades solo si con ello sirven mejor o son necesarios para proteger o tutelar los derechos constitucionales o derechos fundamentales, ¿no? Por el contrario, si tal exigencia comporta la desprotección de derechos y por ende su vulneración irreparable,
entonces las formalidades deben adecuarse o ser, en todo caso, prescindirse de aquellas formalidades con el objeto de que los fines de los procesos constitucionales se realicen adecuadamente. Principio de elasticidad, ¿no? Donde yo diría que el proceso más, digamos, informal, por decirlo así, o más elástico, es el proceso de habeas corpus, porque tutela un derecho muy importante, muy relevante, que es el derecho a la libertad personal, ¿no? Muy bien, incluso es más informal que el proceso de amparo. El juez constitucional debe adecuar las formalidades eh, del proceso constitucional para conseguirse los fines del mismo, ¿no? Es decir, asegurar la supremacía normativa de la Constitución, así como la vigencia efectiva de los derechos constitucionales. Otro de los principios que inspiran el proceso constitucional es el de la continuidad del proceso constitucional frente a la duda de su conclusión, principio pro acciones. Cuando en un proceso constitucional se presenta una duda razonable respecto si el proceso debe declararse concluido, el juez y el Tribunal Constitucional declararán su continuidad. Es decir, de la demanda o de algunos recaudos de esta, se desprende que podría haber afectación de derechos fundamentales, pero no se tiene la certeza, porque puede que de repente el demandante ya no volvió a presentar un escrito, queda un poco el tema suelto, pero el juez, en lugar de decir, bueno, acá se acabó el proceso, debe optar por su continuidad, agotando de oficio incluso las indagaciones, solicitando información, como dijimos, a las partes o a terceros para resolver la controversia constitucional, ¿no? Es decir, si el juez tiene dudas de lo expresado en la demanda, dudas de que si se afectó o no el derecho, entonces debe optar por la continuidad, ¿no? Entonces, este principio o fórmula positivizada es una fórmula positivizada del principio pro hominis libertitis como criterio de interpretación de los derechos fundamentales. El TC que ha dicho, ¿no? Se debe interpretar los requisitos y los presupuestos procesales de los procesos constitucionales en el sentido más favorable a la plena efectividad del derecho a obtener, una resolución válida sobre el fondo, ¿no? Entonces, para ello debe optarse por la continuidad del proceso y no por su extinción. Otro de los principios que inspiran el proceso, es el de suplencia de queja deficiente por un lado y el otro principio de iura nubiculia. El juez, bueno, puede que una demanda, como sucede muchas veces, no esté muy bien redactada, de repente hay errores en cuanto a la precisión de petitorio, o no existe petitorio, existe hechos en el cuerpo de la demanda, fundamentación jurídica, o mezclados unas cosas con otras, o no se invocó bien en la fundamentación jurídica. Entonces el juez constitucional, al momento de resolver la controversia constitucional, al momento de emitir sentencia, tiene que suplir esas deficiencias formales que ha incurrido el demandante a la hora de interponer su demanda. Esto se llama, pues, lo que se conoce en suplencia, de queja deficiente. Es decir, ya hemos dicho, ¿no? Errores en cuanto a no se precisó el petitorio o del texto de la demanda, del cuerpo de la demanda se extrae la pretensión real. Entonces, de ahí el juez debe resolver la controversia, merituando los medios probatorios que las partes les ofrecen o terceros, ¿no? Aquí hay una diferencia muy grande con el proceso civil, por ejemplo, nuestro, que es muy formalista, muy exigente, que si, por ejemplo, alguien comete un error formal a la hora de presentar la demanda, se le declara inadmisible para que subsane. Acá no. Acá si hay una deficiencia, el juez tiene que optar por la continuidad. En casos muy puntuales puede declarar la inadmisibilidad, pero cuando es algo muy garrafal, por ejemplo,
se interpone una demanda de amparo y el poder dante, el representante de una persona o de una empresa, no adjunta el poder, por ejemplo, no cosas muy puntuales. Se le da un plazo para que pueda subsanar. Pero por lo general, algunas deficiencias son subsanadas o simplemente se admite el trámite y se le pide al demandante que adjunte un medio probatorio o un recaudo que sea necesario. Después también existe la iura novit curia, significa pues que se invoca la vulneración de derechos fundamentales que no corresponden. Por ejemplo, en el caso se puede una demanda de amparo o de habeas corpus contra resoluciones judiciales, señalar en la demanda de que se ha vulnerado el derecho de defensa o el derecho a la motivación de resoluciones judiciales. Sin embargo, en la demanda se advierte que en realidad se ha vulnerado el derecho a la doble instancia, la instancia plural. Entonces, este error en la fundamentación jurídica del derecho vulnerado tiene que ser adaptado al caso, tiene que ser subsanado, corregido por el propio juez constitucional, ¿no? Entonces, el juez pues tiene el deber de suplir, de subsanar las deficiencias procesales que incurra la parte demandante, ¿no? Por ejemplo, pues el actor, el demandante, puede cometer un error al momento de nominar la garantía constitucional, el derecho fundamental que ha sido vulnerado. El juez ante quien haya sido presentada la demanda, sin inhibirá de conocimiento, la remitirá mediante el juez competente. Es decir, por ejemplo, en esto se ve en el Poder Judicial, puede ser que la demanda haya sido interpuesta, puede corresponder a un habeas corpus y se interpuso ante un juez civil constitucional. Entonces el juez, ¿cuál sería lo adecuado para no retrasar el proceso, no demorarlo y de naturalizar su naturaleza, remitirlo al juez penal de oficio, ¿no? El juez penal de oficio para que conozca el habeas corpus? Eso sería lo ideal. Muchas veces, lamentablemente, hay que decirlo con mucho afecto, los jueces son a veces muy formalistas y no hacen ello y devuelven la demanda, los actuados al demandante para que instaure nuevamente su demanda, ¿no? Entonces, y en el principio jura novi curia, el juez constitucional tiene el poder de ver, identificar el derecho comprometido en la causa, aun cuando no se encuentre expresamente invocado en la demanda o haya sido invocada erróneamente, como dijimos, ¿no? Puede que también en la demanda no se invoque ningún derecho, ¿ah? Nuevamente refiriéndonos al ejemplo, al derecho a la doble instancia, puede que no se invoque, o puede que se cite mal la Constitución, el artículo de la Constitución, no el 6 del 139, sino el 11 del 139. Entonces, esas deficiencias que no inciden en lo esencial, que no van a afectar la dilucidación del caso, debe ser corregida, debe ser subsanada por el juez constitucional al momento de resolver la demanda, ¿no? Muy bien. Y todo ello en favor de los fines esenciales de los procesos constitucionales de tutelar, de proteger los derechos invocados en la demanda, ¿no? Es decir, esta suplencia debe ser a favor del quejoso y no en contra de él, ¿no? No en contra de él. Otro de los principios que inspiran el proceso constitucional, creo que este es el último, es el principio de interpretación conforme a la norma internacional de los derechos humanos, ¿no? Eso tiene que ver básicamente con el control de convencionalidad. Quiero explayarme un poquito más sobre esto, en el sentido de que nuestra Constitución incorpora pues que los tratados en materia de derechos humanos, por ejemplo, son ley, ¿no? Si así lo ratifica el Congreso. Ahora, artículo 55. Incluso pues, y no solamente los tratados en materia de derechos humanos, sino también aquellos fallos, aquellas sentencias, aquellas opiniones consultivas, medidas cautelares que, por ejemplo, eh, emita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
o la Corte Interamericana de Derechos Humanos van a servir para que el juez, no solamente el juez constitucional, también el juez ordinario, pueda resolver una controversia, valerse de esas decisiones, ¿no? Por ejemplo, pues estos tribunales internacionales resuelven controversias entre cualquiera de los ciudadanos de algún país contra el gobierno de ese país por vulneración de sus derechos humanos. Entonces, dejan sentada una jurisprudencia, hay una vasta jurisprudencia, eso va a servir para los jueces ordinarios y los jueces constitucionales al momento de emitir su sentencia, ya sea pues porque la, ya sea porque eh, ya sea pues porque la constitución interna nuestra este, eh, no ha contemplado algunos de los derechos, por ejemplo, o las normas infraconstitucionales tampoco en nuestro país, o ya sea porque los fallos del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema no hayan resuelto una controversia similar a que le metía la demanda, entonces el juez puede valerse de esos fallos, de esas resoluciones o de esos tratados en materia de derechos humanos. Pero no solamente puede ser de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, también podría citar sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o de la Corte Penal Internacional. Muy bien. Ahora, ¿por qué? Porque el control de convencionalidad es una creación de un mexicano, Ferrer MacGregor, se ha incorporado al derecho constitucional, es decir, ya sea para complementar la normatividad interna doméstica nuestra o para llenar algún vacío que pueda haber incluso en en la propia Constitución. Entonces se recurre a esas normas internacionales. Aquí hay una controversia entre los constitucionalistas. Algunos dicen, bueno, que sí, tenemos la obligatoriedad de aplicar estos fallos de estos tribunales internacionales, la justicia supranacional. Otros dicen que no, que podremos sí recurrir, pero no estaríamos obligados, porque existe la soberanía, y citan a una sentencia de la Corte Suprema de Argentina, del caso Fuente Vecchia, ¿no? Entonces diría que en esa sentencia pues se dice que prima el fallo de la Corte Suprema Argentina frente a las normas, a lo convencional, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión en debate, eh, incluso algunos plantean eh, renunciar a las normas internacionales o a los acuerdos internacionales, al Pacto de San José de Costa Rica, que proscribe la pena de muerte, para aplicar la pena de muerte acá a personas sentenciadas por violación y otros delitos graves. Entonces, acá hay toda una polémica. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? Por favor. ¿Quieren hacer algunas preguntas? Habrá unos segundos. De momento no contamos con preguntas, doctor. Muy bien. Entonces vamos ya a continuar con la última parte. Quizás en la última, de aquí unos 10 minutos vamos a hacer preguntas. Ya hemos hablado, pues, de los principios que inspiran los 7 procesos constitucionales, 4 de ellos procesos constitucionales de libertad, que tutelan derechos fundamentales, y los otros que se encargan de la defensa objetiva de la Constitución. Vamos a señalar muy rápidamente y queda de repente para otra clase, que es un tema un poquito más amplio, explicar el esquema de los procesos constitucionales de libertad, que son el proceso de habeas corpus, amparo, habeas y cumplimiento, donde también se aplicarían, como hemos dicho, estos principios, ¿no? Los procesos, los 4 procesos se tramitan necesariamente de forma obligatoria ante el Poder Judicial, ¿no? Como ustedes pueden ver en el esquema, demanda dirigida contra un demandado, no hay estación probatoria porque las pruebas que se van a actuar son de actuación inmediata. Si hay pruebas complejas, se tiene que ir a un proceso ordinario o de otra naturaleza. Luego de ello, con el demandante demandado interviene, bueno, se admite el trámite de la demanda, se notifica al demandado, se emite sentencia, luego de una sumaria investigación realizada por juez constitucional,
puede solicitar pruebas a las partes o a terceros, hemos dicho. Luego de formarse una convicción, emite una sentencia que puede declarar fundada la demanda, infundada la demanda o improcedente la demanda. Esa decisión puede ser materia de apelación por quien perdió hasta ese momento, hasta ese estadio procesal. Si es fundada la demanda, aquí está perdiendo el demandado. Interpondrá el recurso de apelación el demandado. Si es infundada o improcedente, interpondrá el recurso el demandante, ¿sí? El demandante. Existen plazos en el proceso de habeas corpus, son 2 días hábiles contados a partir del día siguiente en que se notificó la sentencia o resolución primera instancia. Y en el amparo, habeas data y cumplimiento son 3 días hábiles luego de que se notificó esta resolución. ¿Cuáles son los requisitos del recurso de apelación? Primero, que se interponga ante el juez constitucional que emitió la resolución a cuestionar, a impugnar, ¿no? Luego, que se represente por escrito, que sea el propio demandante o quien interpone en su favor la demanda o en representación de aquel. Luego, que se ha interpuesto dentro del plazo, hemos señalado, concedido la apelación, los actuados se elevan a la segunda instancia. Si es en el habeas corpus, será un juez, una sala penal, una sala constitucional o una mixta, dependiendo del distrito judicial. Si es amparo, habeas data de cumplimiento, conocerá un juez, una sala constitucional, una sala, puede ser una sala civil, una sala mixta, y la sala que va a ser en segunda instancia. En segunda instancia, la sala primero va a exigir al impugnante, al apelante, un escrito denominado expresión de agravios. Pero si no lo presenta en buena hora, no pasa nada. Igual se sigue tramitando el proceso. No olvidemos la elasticidad y la informalidad de los procesos constitucionales hasta cierto punto. La sala, luego, en la sala, las partes pueden informar oralmente por el plazo de unos breves minutos si así lo solicita, ¿sí? Si así lo solicita. Por lo general 5 minutos. Luego de ello, la sala, ¿qué va a hacer? Va a emitir una sentencia. Puede confirmar, puede revocar o declarar nula la resolución de primera instancia o la sentencia de primera instancia. Es decir, puede declarar fundada la demanda, infundada la demanda o improcedente la demanda. Pero también puede declarar nula cuando en primera instancia el juez constitucional haya rechazado liminarmente la demanda, es decir, la declaró improcedente in limine sin haberla admitido a trámite, sin haber notificado a las partes, o a la parte demandada, mejor dicho, y entonces no hubo contestación, no hubo procedimiento de pruebas. Entonces, para que la sala advierte de los actuados que había indicios de afectación de derechos, ojo, que va a ordenar al juez de primera instancia o a otro juez, el mismo juez constitucional o otro juez que admita tramitar la demanda, realice una sumaria investigación, notifique al demandado o demandados, porque puede ser más de un demandado, y luego de una sumaria investigación se pronuncie declarando fundada, infundada o improcedente la demanda. Se apela y nuevamente sube a la sala, es decir, se activa este circuito de nuevo. Ahora, la declaración de nulidad de la sala no implica o no significa direccionar al juez para que resuelva en determinado sentido, solamente le está ordenando que admita a trámite la demanda y realice una sumaria investigación. ¿Qué va a pasar en sala? Por regla general, si se declara fundada la demanda, en segunda instancia, ojo, no hay nada que hacer, en líneas generales, salvo una excepción, si se declara fundada, lo único que queda es ejecutar el fallo, ¿no? Es decir, restituir el ejercicio de los derechos fundamentales o que cese la amenaza de afectación de estos derechos. Pero, ¿qué pasa si la demanda se declara en segunda instancia en sala, ojo, infundada o improcedente? ¿Qué puede hacer el demandante, quien se queda perdido, viene perdiendo en segunda instancia? Puede interponer el denominado recurso de agravio constitucional, previsto en el artículo 18 del Código Procesal Constitucional. ¿Y cuáles son los requisitos para interponer el recurso de agravio constitucional? Que en segunda instancia se declare infundada o improcedente la demanda y este recurso sea interpuesto dentro de un plazo
plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente en que se notificó la sentencia o resolución de vista. Cumplidos estos requisitos, se concede el recurso de agravio constitucional o RAC y los actuados se elevan al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional puede resolver de la siguiente manera. Puede resolver sobre el fondo de la controversia constitucional. Puede declarar fundada la demanda o infundada la demanda. Para tal efecto, si va a pronunciarse sobre el fondo, va a convocar a una audiencia de vista de la causa, ¿no? Y luego firmarán todos los sistemas magistrados, la mayoría de ellos. Para ello, en esa audiencia de vista de la causa, informarán oralmente los abogados de las partes por unos breves minutos. Pero puede declarar improcedente ya no la demanda, sino el recurso de agravio constitucional a través de la sentencia interlocutoria, ¿no? ¿Procede algún recurso contra lo decidido por el tribunal? ¿No? Bueno, si contra lo resuelto sobre el fondo, es decir, fundada o infundada la demanda, se puede interponer un pedido de aclaración, que no es un medio impugnatorio, que no va a cambiar el sentido del fallo, ¿no? Solamente va a subsanar, va a corregir algún error material, ya sea nombre de las partes, fechas o algún dato que no va a cambiar el sentido del fallo para nada. Si contra la sentencia interlocutoria tampoco procede recurso alguno, queda ahí firme. ¿Qué pasa si yo cumplo todo en sala de los requisitos para interponer el RAC y no me concede? Puedo interponer una queja de derecho ante el Tribunal Constitucional. Para eso la sala libera un pequeño cuadernillo. Si el tribunal declara fundada la queja, va a ordenarle a la sala que admita o que conceda el recurso agravio y eleve todo el expediente constitucional, todos los actuados al TC para que se pronuncie. Y contra lo resuelto, bueno, y dijimos pues que el Tribunal Constitucional es el órgano de cierre. Contra lo resuelto no se puede interponer a una otra demanda internamente, si un amparo o algo por el estilo, sino que se puede acudir ante organismos internacionales como la Convención Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que pueda cambiar el sentido del fallo de lo resuelto por el Tribunal Constitucional. Dijimos, pues, el tribunal es el órgano de cierre de la justicia constitucional, ¿no? Y ese es el esquema, ojo, de los procesos constitucionales de libertad de los 4. Los procesos de inconstitucionalidad y proceso competencial, tan famoso que hemos visto recientemente con la sentencia de la semana pasada, se tramitan única y exclusivamente en el Tribunal Constitucional. Jamás se conocen o son conocidos en el Poder Judicial. El tribunal resuelve esas causas en única y definitiva instancia. Y el proceso de acción popular es conocido única y exclusivamente por el Poder Judicial, lo conoce la sala correspondiente. Si hay doble instancia ahí, porque si se apela, se concede recurso de apelación contra lo resuelto por la sala y se eleva a la Corte Suprema para que pueda ser materia de pronunciamiento. Y ahí acaba el problema, ¿no? Ahí se resuelve la controversia. Esto es, en resumidas cuentas, lo que son los principios, cuál es su utilidad dentro de los procesos constitucionales. No sé, quisiera en esta parte final, ya este tramo final, absolver de repente algunas preguntas, algunas inquietudes de parte de ustedes. Con mucho gusto las vamos a conocer, a absolver, ¿no? Muy bien, estamos a la espera. Doctor, mientras esperamos que nos formulen algún tipo de pregunta, ¿podría brindarnos una reflexión final? Sí, ya saben, tenemos que tener en claro que los procesos constitucionales tienen una naturaleza muy distinta a los procesos ordinarios. Incluso el proceso civil, el proceso penal, tiene más formalidades, más exigencias, más requisitos. Menos requisitos los tienen los procesos constitucionales en general.
Pero esto no significa, ojo, que no existan requisitos, que no exista cierta formalidad, que no exista cierta tramitación. Sí, sí existen, pero es mínima, es simplemente se han diseñado para lograr la finalidad de estos procesos, ¿no? De tutela eficaz, célere, de urgencia, ¿no? Entonces, porque si no, no tendría razón de ser, se desnaturalizarían estos procesos constitucionales, ¿no? Entonces, sí existe una formalidad, sí existe una tramitación, sí existe ciertos requisitos a cumplir, pero son mínimos. Por ejemplo, hay plazos, hemos hablado, los plazos para apelar, para interponer el recurso agravio constitucional, que sí deben ser escrupulosamente cumplidos, si no, no se conceden los recursos, ¿no? Hay ciertos requisitos para interponer la demanda, bueno, de repente no tendrán esa rigidez o exquisitez de los procesos ordinarios, pero existen. Por ejemplo, y donde hay más patente esta informalidad, esta elasticidad, es en los procesos de habeas corpus, donde incluso puede interponerse una demanda a manuscrito o por medios electrónicos o por acta ante el juez. No es necesario mesa de partes, interponerla con un escrito y, y se va a aceptar. El juez va a levantar un acta con la persona que interponga la demanda, ¿no? Y el requisito es una sucinta relación de los hechos, nada más, ¿no? De donde se pueda tener un indicio para investigar si se afectó o no el derecho a la libertad personal o derechos conexos. No, el habeas corpus es el más informal de los procesos. Incluso en el habeas corpus, a diferencia del amparo, habeas data y cumplimiento, si alguien interpone la demanda a favor de otra persona, el propio afectado no necesita poder de representación, no, ni siquiera por acta, solamente interpone la demanda en favor de esa persona que en ese momento está imposibilitada de interponer su demanda, ya sea porque, por ejemplo, está detenida, como los jóvenes que han sido detenidos y más de 48 horas y no han podido interponer porque están precisamente no sé, en comisarías, donde han estado estos jóvenes, ¿no? Entonces, alguien en su favor puede interponer. Incluso en el habeas corpus no se necesita firma de abogado. En el amparo, habeas data y cumplimiento, sí. En el habeas corpus, la demanda se puede interponer de lunes a viernes, domingos y feriados, sábados, domingos, feriados, incluso, a cualquier hora, 3 de la mañana, por ejemplo, si se pone un derecho a la libertad en toque de queda. El amparo, habeas data y cumplimiento, se tiene que interponer de 8 a 4 y 45. Entonces, hay unos, dentro de los mismos procesos constitucionales, hay unos que son más formales que otros. El habeas corpus es el más informal, por la propia naturaleza que hemos dicho. Tutela urgente de un derecho tan importante, tan relevante como es el derecho a la libertad personal. Muy bien. Entonces, esto es así para coadyuvar al resultado final, al objeto de los procesos constitucionales, que es la tutela célere y eficaz de los derechos, su restitución o que el cese de la amenaza de afectación de estos derechos. Los procesos de inconstitucionalidad competencial se interpone la demanda ante el Tribunal Constitucional, mesa de partes, jamás van al Poder Judicial, porque si interponemos una demanda en el Poder Judicial se van a declarar procedentes. Ahora, la acción popular ante el Poder Judicial y también los tres procesos dentro de un horario judicial. Creo que hay una pregunta, vamos a resolver unas preguntas. Dice, doctor, he visto en redes sociales que hicieron un formato de habeas corpus. ¿Es posible y válido presentar este tipo de documentos en el caso de los detenidos en la marcha? Bueno, yo no he visto ese formato, ojo, respecto a los detenidos de la marcha. Ojo, hemos dicho que el habeas corpus, la demanda, no hay una receta para interponer la demanda de habeas corpus. Es más, la demanda puede no contener incluso petitorio. Ni fundamentación jurídica, puedo limitarme a los hechos, nada más. Los chicos detenidos la semana pasada, por ejemplo, ¿no? Es más, puede ser a manuscrito, ni siquiera computadora. Es más, ni siquiera yo puedo presentar pruebas, adjuntar pruebas. Entonces, cualquier formato es válido, sobre todo en el habeas corpus.
no hay un formato único. No hay una receta única, por decirlo así, ¿no? Entonces sí se puede interponer una demanda, pero lo que se requiere, como dijimos, es una sucinta relación de los hechos. No sé si asumimos la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Venga bien hacerme? Muy bien. Bueno, conmigo tenemos otra clase también, ¿no? Sobre habeas corpus. Vamos a ampliar esto de aquí a 2 clases más. Vamos a hablar sobre, quedan ustedes invitados también a los que se han inscrito y a los que no, por Facebook Live. Vamos a hablar sobre el habeas corpus en tiempos de emergencia sanitaria y el habeas corpus durante la protesta ciudadana, ¿no? Entonces, uno tiene que ver con el habeas corpus excepcional. Vamos a también hablar sobre el habeas corpus correctivo. Vamos a hablar de los que están en cárcel. Esto es, si no me recuerdo, de aquí a 2 fechas, ¿no? Entonces, ahí vamos a ampliar un poquito. Vamos a hablar un poco más del habeas corpus, conceptos básicos, su tramitación, la tipología de forma muy rápida y cómo se utiliza y cómo es más se utiliza en tiempos de emergencia sanitaria, donde sí los derechos, si bien es cierto, se han restringido, no se han suspendido, existen en su forma básica, ¿sí? Y también durante la detención de estos jóvenes y personas, incluso se habla de un abuso policial, hay homicidios, hay daños con integridad física, psicológica, ha habido detenciones que han pasado más de las 48 horas, transgrediendo la norma constitucional que permiten máximo una detención de 48 horas. Todo eso lo vamos a ver en la próxima clase, en lo que a mí me corresponde. Y quiero, bueno, ya, viste que no hay más preguntas, quiero agradecer nuevamente a ICJ por esta oportunidad. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Si hay una pregunta, bueno, y al final, porque estamos en hora, teniendo en cuenta los precedentes vinculantes emitidos por el TC, ¿no cree que ello invade la autonomía que tienen los jueces de la Corte Suprema que tiene para interpretar la materia constitucional? No, porque los precedentes vinculantes del TC son normas, se convierten en norma, que sirven como para resolver casos a futuro, casos, es decir, el precedente vinculante tiene una pretensión determinada, se expresa una sentencia y que establecen reglas a seguir, y esas reglas deben seguir tanto los jueces constitucionales como los jueces ordinarios en su caso, no tanto los jueces del Poder Judicial